Bueno, hola a todos. Este video es para aquellos que compraron el curso de Química Biológica. Son algunas actualizaciones sobre las últimas fechas que vinieron tomando. La primera y segunda de diciembre, que fueron un tanto confusas o controversiales en algunas preguntas, y la primera fecha de febrero, que fue completamente distinta a las dos fechas de diciembre. Por lo tanto, la idea es brindarles más herramientas para que a la hora de presentarse en esta segunda fecha de febrero sepan un poco con qué se van a encontrar y más o menos cómo responderlo, ¿no? Cómo afrontarlo. Vamos a arrancar con la primera de diciembre. Si se fijan, acá no están todos los puntos, no sé por qué, me faltan algunos, pero bueno, sepan comprender, hice el mejor esfuerzo en el tiempo que tenía disponible. Vamos vamos a ir abriendo tanto la imagen como el examen para que podamos leer la consigna. Entonces, acá, este final arranca, igual ahora estoy viendo que también pasó que tomaron varios temas distintos en la misma fecha, por lo tanto, las resoluciones que están escritas a mano no corresponden a este final. Así que vamos a ver primero este, que tiene las respuestas. Obviamente, agárrense de las que están en verde, que son las que están bien respondidas, y no así de las que están en rojo. Este final, como verán, está aprobado, cagando, raspando, pero está aprobado. Por lo tanto, insisto, quedémonos con las que están bien respondidas eh, y no con las que estaban mal. Bueno, acá lo que plantea es lo siguiente, dice, en el esquema de abajo, A se transforma en B y C en D con un delta G menor a 0. Quiere decir que las reacciones en total son espontáneas. ¿De qué tipo de reacciones se trata? ¿Cómo deberían ser los delta G individuales? Y explique. Hay un ejercicio muy similar en otro examen que no lo dibuja de esta manera, pero lo vamos a ver, que hace referencia, con la misma consigna, solo que tiene distinto el dibujo, hace referencia a las reacciones acopladas. Reacciones acopladas son aquellas que se dan una consecutiva a la otra, una necesita el aporte de energía y la otra lo brinda. Por lo tanto, aquella que necesita aporte de energía tiene un delta G positivo y viene la que aporta energía, por ejemplo, la ruptura de una molécula de ATP, que tiene un delta G negativo, para compensar esa toma de energía que tiene la primera reacción, ¿verdad? Las condiciones para las reacciones acopladas tienen que ser que, más allá de que los signos de los delta G individuales sean positivos o negativos, la condición es que el signo del delta G total final sea negativo, para que esa reacción sea espontánea, ¿sí? Y después la otra condición que tienen que tener las reacciones acopladas es que deben compartir algún intermediario. Y en este caso se cumple, están todos relacionados y la energía, el delta G final es menor a 0, por lo tanto, acá se trata de reacciones acopladas, ¿sí? En la pregunta número 2 dice si un polipéptido tiene 450 aminoácidos, el fragmento completo de ARN mensajero que codifica esos aminoácidos tendrá. Y esta pregunta la tiran siempre. Yo tengo una alumna que había puesto 1350, que es 450 multiplicado por 3, porque recordemos que cada aminoácido está codificado por 3 nucleótidos, ¿sí? Por lo tanto, si multiplicas esto por 3 te da 1350, ella había seleccionado esto y le pusieron que estaba mal. Yo creo que la respuesta correcta es 1356, teniendo en cuenta el codón de iniciación de la metionina y el codón de stop de toda proteína. Por lo tanto, tenés 6 nucleótidos más, serían 1356 ribonucleótidos, la respuesta correcta para mí. Pregunta número 3. Dice, Pepa es hija de madre fenilcetonúrica y padre sano. Marcelino es portador sano de fenilcetonuria. Ambos esperan un hijo. Bueno, acá te ponga el escenario que te ponga, porque siempre tomo un ejercicio de estos y va cambiando un poco el esquema. Traten de no confundirse con los nombres. Acá lo importante es tener la teoría de la fenilcetonuria. Yo les voy a adjuntar a este video el archivo que mandó la cátedra, donde tiene toda la información. No es mucha ciencia, la fenilcetonuria es una enfermedad autosómica recesiva. Esto quiere decir que el gen patológico anómalo que causa la fenilcetonuria es recesivo.
lo que significa que para que se exprese tiene que encontrarse con otro gen recesivo anómalo, si no, no se expresa. Por lo tanto, si yo soy portadora, tengo el gen recesivo, pero no lo expreso, lo tengo ahí porque tengo un gen sano y el gen recesivo anómalo. Me pongo en pareja con una persona sana, no hay chance de que mi hijo sea enfermo, que llegue a tener fenilcetonuria, porque para que esto se logre debería tener otro gen anómalo mi pareja. Como esto no sucede, voy a tener algunos hijos portadores y otros hijos sanos. Para saber cuál es el porcentaje habría que hacer el entrecruzamiento. Tiene que saber hacer el entrecruzamiento mendeliano hereditario, que está en el apunte, y que yo en las resoluciones también les voy a dar un par acorde a los ejercicios que dieron, pero si ustedes saben hacer este entrecruzamiento y colocan bien quién tiene el gen anómalo y saben que para expresarse la enfermedad tiene que tener 2 genes recesivos enfermos, si tiene uno solo es portador y si no tiene ninguno es sano. Teniendo esos conceptos claros, estos ejercicios salen, es cuestión de tener paciencia, hacer bien el dibujo y después ponerse a responder las preguntas de manera concienzuda. Así que este en particular no lo voy a hacer porque tienen hechos otros 2. Y ahora ya les digo, no tuve más tiempo. La pregunta número 4 dice acerca de la teoría quimiosmótica de Peter Michael. Está refiriéndose a las enzimas, no, al gradiente de protones, a la cadena transportadora de electrones. Esto está en el apunte que ellos dieron también, así que también se los voy a juntar para que lo chusmeen, pero está en una diapo, exclusivamente esto, así, con ese título. Pregunta 5, el déficit de vitamina B11 inhibe el ciclo de Krebs. Esto es falso, ahora no lo busqué, pero la vitamina 11 enseguida lo buscamos para ver cuál es el nombre. Riboflavina. Bien. Ah, carnitina. No, la carnitina es súper importante, es hiper necesaria para ingresar los ácidos grasos a la cresta mitocondrial y que puedan ser, a la mitocondria, perdón, y que puedan ser beta oxidados. Sin la carnitina no pueden ingresar. O sea que es muy importante, es vital en la beta oxidación de los ácidos grasos, pero no en el ciclo de Krebs. Fíjense eso, la trampa de los nombres, porque las vitaminas todas tienen una sigla y después tienen un nombre, y probablemente las conozcan más por el nombre que por el código. Pregunta número 6. Mediante la oxidación completa del beta-hidroxipalmitoil coenzima A. Bueno, estos hace rato que no los tomaba, ya no me acordaba. Tiene que ver con la beta-oxidación. Fíjense que esta terminación palmitoil coenzima A indica que el ácido graso ya estuvo activado, por lo tanto al resultado final que les dé la sumatoria no le resten los 2 ATPs de la activación, porque ya está activado, ¿sí? Y lo que sí tienen que tener presente es que la beta-oxidación consta de 4 pasos. Hay que fijarse en qué paso ingresa estaría con este nombre, porque según el paso que sea, en el primero se produce un FADH2. Y si nos salteamos ese primer paso, va a haber un FADH2 no producido, por lo tanto, en la cadena transportadora de electrones no se va a capitalizar como 2 ATPs. Así que presten atención desde dónde arrancan para poder hacer bien la cuenta. Esto ya se los había explicado antes, así que no voy a ahondar demasiado. Este me parece interesante porque de cinética enzimática toman siempre. Este es el gráfico clásico de cinética enzimática y estamos hablando de una reacción endergónica, porque fíjense que la energía de los reactivos es menor que la energía de los productos. Quiere decir que estoy pensando, endergónica no exergónica. A verte. Aguárdenme un momento que ya a esta altura tengo mucho sueño. Tenemos menos energía en los reactivos y más energía en los productos. Está bien, era endergónica. Tomó energía del medio ambiente. Entonces, lo que te va a preguntar acá es en torno a la acción de la enzima. Recordemos que las enzimas son catalizadores biológicos, que su función es reducir la energía de activación a través del aumento de la velocidad de choques para que se rompan los enlaces del reactivo y se puedan formar los enlaces del producto. Entonces,
Acá te pregunta que ante la presencia de una enzima disminuye F. Si la letra es esa, estamos en lo correcto. Está muy chiquitito. Sí, disminuye F. B representa la velocidad de reacción, no el avance de reacción. Bueno, velocidad podría llegar a ser. Esta es la energía, el eje vertical es energía y el eje horizontal es avance de reacción. El D es la energía de los reactivos, C el estado de transición, E la energía de los productos, F la energía de activación y G es la energía, el delta G que tomó la reacción del exterior, ¿no? Por eso dijimos que es endergónica. Bueno, la presencia de una enzima no influye en G y en eso tiene razón, que sea endergónica o exergónica no va a cambiar por el accionar de la enzima, lo único que hace la enzima es reducir la energía de activación. Si una reacción es espontánea, va a seguir siendo espontánea y se va a llevar a cabo, y con la enzima se va a llevar a cabo más rápido. Si una reacción es no espontánea, no se va a llevar a cabo a menos que tenga una reacción acoplada, y por más de que le pongamos una enzima, no se va a llevar a cabo, va a seguir siendo no espontánea. ¿Sí? Eso entiéndanlo, que a nivel termodinámico no cambia la energía de la reacción según esté presente la enzima o no. Después acá dice, ante la presencia de una enzima, bueno, esto es lo mismo, esto es lo mismo, esto es lo mismo. Pregunta 8. Una reacción química catalizada por una enzima se activa al máximo cuando ésta disminuye la energía de activación de los reactivos, consigue un pH óptimo, opera en condiciones de saturación de sustrato, mantiene una cinética de primer orden. La reacción se activa al máximo cuando. Y la realidad es que las enzimas tienen un pH óptimo y una temperatura óptima en la cual trabajan de mejor manera, ¿no? Trabajan al máximo. Entonces, en saturación de sustrato también podría ser. Pero no, en realidad, no sé si eso sería importante. Mantiene una cinética de primer orden. No, la cinética de primer orden, si ustedes se acuerdan de la gráfica, es primer orden, orden mixto y orden cero. Ahí donde está orden cero está la velocidad máxima de la reacción. O sea que yo acá me arriesgaría a ponerle un pH óptimo. Porque en realidad el que disminuya la energía de activación es una consecuencia, es una acción de la enzima. No sé, es dudoso. Hay varias situaciones donde te pregunta cosas y te pone ejemplos de cosas que pasan antes de la situación que te plantea. Entonces es bastante confuso, no sé bien qué quieren que le conteste. Pero la del pH óptimo me cierra mucho más. Pregunta número 9. Bueno, algo que hay que tener muy claro también es todo lo que es estructura proteica, ¿no? ¿A qué nivel de estructura corresponde? Y fíjense que tiene hoja beta plegada, alfa hélice, estructuras o gamma, esto sería gamma, que son las uniones, o sea que si tiene todo esto mezclado, estamos hablando de una estructura terciaria globular, ¿sí? Entonces, ¿a qué nivel estructural corresponde? Terciaria, que representa 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahí habría que ponerle esto de las beta hoja plegada, puentes de hidrógeno, puentes disulfuro, alfa hélice y estructura gamma, ¿no? ¿Cuáles son los enlaces responsables del mantenimiento de dicha estructura? Todos, intramoleculares, intramoleculares y no me sale el otro término, se me fue, pero los que están adentro de la molécula y los que están entre moléculas. Perdón, tengo mucho sueño. ¿A qué llamamos desnaturalización proteica y qué factores pueden causarla? Esto lo pregunta recurrentemente. Los factores que afectan a la estabilidad proteica son todos los que afecten a las cargas, o sea, fuerza iónica, pH, y después agentes tensioactivos, o sea, detergentes. Urea, por ejemplo, como solución
que también puede deteriorar la estabilidad y la temperatura, sin dudas. Después esos dos conceptos de naturalización y degradación. La desnaturalización es la pérdida de las estructuras superiores, pero conservando la estructura primaria, es decir, la secuencia aminoácidica, y degradación es la pérdida de la estructura primaria cuando se sueltan los aminoácidos. Entonces, la desnaturalización, si el cambio fue mínimo, es reversible, pero la degradación, una vez que se soltaron los aminoácidos, es irreversible. ¿Sí? Eso es importante. Bueno, acá estaba respondida. Y a ver cómo. Y está bastante bien respondida, así que de acá se pueden copiar perfectamente. Le faltan un par de agentes que pueden afectar la estabilización, pero está bien, por eso no le puso 10. Después, dos secuencias de ADN que presentan algunas diferencias en sus tripletes de base codificarán siempre cadenas peptídicas distintas. Falso. Cuando dice siempre o nunca, siempre atájense porque en biología es muy difícil que haya siempre o nunca. Bueno, ahí terminamos con este. Vamos con esto. Este es el enunciado del de la 1 de diciembre, donde también propone un esquema donde Juana es portadora, el del marido de Juana se llama Juan, no dice nada, yo lo asumo como sano. Entre ellos dos tienen una hija, Josefa, y Josefa va a tener un hijo con José, que es fenilcetonúrico. Entonces te hace una serie de preguntas en torno a qué probabilidades tiene el hijo de ser enfermo, portador, etcétera, etcétera. Tendría que tener el enunciado de este en alguna parte. Pero bueno. Este mismo enunciado de Juana y Juan y Josefa y José se repite. Lo que cambian, y he notado en dos exámenes distintos, son las preguntas. Las cambia de orden, pero las preguntas son siempre las mismas. Ahora vamos a ver el otro entero. En la pregunta 2 hace la pregunta de proteínas con el gráfico este, que no es el que estudiamos siempre, no es el de Michaelis-Menten de velocidad en función de la concentración de sustrato, sino que es concentración de producto en función de tiempo. Este gráfico está en esta diapositiva, perdón, diapositiva no, en este Word que ellas mandaron desde la cátedra. En un segundo. Igual que el dibujo ese complicado. Bueno, sepan disculpar. Este no era entonces el archivo. Pensé que sí. Pero bueno. Este es el número 2. A ver si abro el primero. Porque este gráfico también. Bueno, este es el mismo. Lo que pasa es que tiene otro dibujo. El eje vertical es la concentración de producto. El eje horizontal es el tiempo. ¿Sí? Y más arriba te explica. Acá. ¿Sí? Que se procede a medir la velocidad inicial de la reacción solo al comienzo, cuando los factores mencionados no han tenido tiempo de actuar. Las condiciones se conocen con precisión. Hay una de las preguntas que dice que a través de este gráfico se pueden determinar las condiciones de trabajo, y en realidad es un engañapichanga porque las condiciones se conocen desde antes, ¿sí? Después te dice que la velocidad inicial es igual a la pendiente de la curva de avance a tiempo cero. O sea, la línea roja, si ustedes ven acá muy chiquitito, la línea roja es la velocidad inicial. O sea que de este gráfico sí se puede obtener la velocidad inicial. Después, también se puede obtener la KM, que es la línea punteada en negro. Lo que no estoy segura es si se puede establecer la velocidad máxima. Me parece que no, porque cada tangente que ven salir en color celeste son las distintas velocidades a distintas concentraciones de sustrato. Pero no estaría sabiendo si se puede terminar Vmax, me parece que no. Acá dice algo así como que se puede considerar la concentración de sustrato esencialmente constante a lo largo del experimento. O sea que
Es otra forma de analizar los datos distinta a la gráfica de Miqueles-Mente que ya conocemos, ¿no? A lo que sería esta, ponele. Esta, que es velocidad en función de la concentración de sustrato. Entonces te hace una mezcla entre esta gráfica y la otra y te pregunta si donde la gráfica se hace asintótica es la velocidad máxima, y no, en el otro gráfico no. En este, no sé, donde se hace asintótico no es la velocidad máxima, porque este eje no está midiendo velocidades. Entonces, bueno, continuamos. Aquí encontré las consignas de esta fecha o de este tema de primera fecha de final de diciembre. También se los voy a mandar para que vean cuáles son las consignas a las que yo respondí verdadero o falso, y de paso que chusmeen, por ejemplo, esta respuesta que está muy bien dada. ¿Sí? Acá está otra vez el análisis del gráfico. Este punto se repite, ¿eh? Este gráfico lo vuelve a colocar y las preguntas, las opciones a veces las cambia de orden, pero son las mismas oraciones. Algo que les recomiendo es que estudien razonando, no traten de memorizar, de guardarlo de memoria, porque eso no funciona. Este es el punto de aminoácidos, que también lo repite bastante. Recuerden que los aminoácidos, en uno de los puntos está escrito, para que lo vean, los que tienen dos grupos aminos son básicos, los que tienen dos grupos carboxi son ácidos, y los que tienen un solo grupo amino y un solo grupo carboxi son neutros, ¿sí? Por otro lado, las moléculas que tienen dos grupos ionizables no van a ser nunca no ionizables, o sea que esto ya no califica. Son polares porque generan cargas, entonces van a tener una carga en un extremo y otra carga en otro, y al ser polares se disuelven muy bien en agua, porque lo polar disuelve lo polar, lo semejante disuelve lo semejante, el agua es una molécula polar, por lo tanto van a ser solubles en agua, van a ser hidrofílicos, no hidrofóbicos. Hidrofóbicos no. ¿Sí? Así que bueno, con todos estos conceptos fijos, por ejemplo, en este caso la respuesta es aminoácidos polares básicos, y todas las demás quedan descartadas, y fíjense que está bien, está corregida. Después en esta también la suele repetir, y te dice que si un organismo eucariota tiene todos los ARN de transferencia atrofiados para metionina. Metionina es el aminoácido iniciador, promotor de todas las proteínas. Entonces, si está mal el ARN de transferencia para metionina, pues entonces no se puede traducir ninguna proteína, ¿sí? Entonces, no se puede sintetizar, esa es la correcta. Después sintetiza proteínas no funcionales, sintetiza solo las proteínas que no llevan metionina, esto no existe, y no presentan alteraciones en la síntesis de proteína. Bueno, la correcta es la A, fíjense que está bien. En este punto, que es largo, 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 les mandé una de las fotos donde está corregido. Creería yo que la forma correcta de completarlo es la siguiente, ¿no? Nos habla de una concentración de albúmina en sangre por debajo de los valores normales, entonces claramente es hipoalbuminemia. Entre sus causas se encuentran el déficit o la disminución en la síntesis y un exceso en la eliminación. Como consecuencia puede provocar numerosos trastornos como la formación de edemas. La albúmina es una proteína globular y con respecto a otras proteínas del plasma es la menos electronegativa. Su síntesis se realiza en el hígado, situado en el citosol celular, mediante el proceso de traducción. Su estructura primaria o nativa viene dada por la secuencia de aminoácidos, cada uno de ellos activado previamente por la acción de la enzima aminoacila RNT sintetasa. Esto está en los PPT de la cátedra. Y energía aportada por ATPs. Luego se unen por una reacción de condensación conocida como unión peptídica. El ARN mensajero previamente formado mediante acá está mal, sería la transcripción del ADN, sufre un proceso de maduración donde se eliminan los intrones y luego se realiza un proceso de corte y empalme
mediante un mecanismo de splicing. Después, existen 64 codones diferentes, siendo AUG el codón de iniciación, que es el que corresponde a metionina, y otros 3 que no codifican ningún aminoácido, conocidos como codones de terminación o codones stop. Por esa diferencia entre el número de codones y el de aminoácidos, se dice que el código genético es degenerado. La unión codón-anticodón se realiza mediante, esto está mal, puentes de hidrógeno. Una vez finalizado el proceso de síntesis, se produce la traslocación proteica, ¿sí? Esos son los puntos en donde hay que corregir ese texto, que están escritos en la foto, como pregunta número 6. Después pregunta número 7. Esta es también, siempre toman uno, te dice cuál es la cadena de ADN que sirvió de molde para hacer este ARN mensajero, y te da el ejemplo, ¿no? Bueno, un fragmento de ARN mensajero. Ustedes lo que se tienen que fijar son un par de cosas. Primero, que la secuencia de acá de la respuesta sea opuesta, complementaria a esta. O sea que si este empieza en 5' y termina en 3', la respuesta empieza en 3' y termina en 5'. O sea que eso ya elimina la opción A y la opción B. Luego, si lo que estamos buscando es un fragmento de ADN, tenemos que fijarnos de que el fragmento este, que debería ser la respuesta, no contenga la letra U, porque el nucleótido uracilo pertenece solamente al ARN, no al ADN. El ADN tiene timina en lugar del uracilo. Por lo tanto, si este fragmento tiene U y este fragmento tiene U, quedan automáticamente descartados, y por descarte la respuesta correcta es la D de dedo. Con esas dos cosas ya pueden encontrar la respuesta, pero hay una tercera que pueden llegar a chequear si lo necesitan, y es que efectivamente cada una de las bases sean complementarias, se cumpla la complementariedad, que es GC-AT, ¿sí? O AU. Si chequean letra por letra, tiene que dar bien. En esta pregunta, dice, esta también la repite, ¿eh? Un determinado antibiótico bloquea la síntesis de ARN polimerasa bacteriana, ¿qué procesos se verán afectados? Ojo acá, porque un error que yo tenía es que entendí que la ARN polimerasa es esa enzima que sintetiza ARN. Pues no solamente. Resulta que la ARN polimerasa también es la famosa ADN primasa, que es la que en la síntesis de ADN, ¿sí? Donde se genera la cadena retardada y la cadena continua, aparece la ADN primasa, que es la que pone los primers para que la ADN polimerasa pueda arrancar. Porque recuerden que la ADN polimerasa requiere de un primer para empezar, la ARN polimerasa no lo requiere. Bueno, resulta que la ADN primasa también se llama ARN polimerasa. Y ahí, sabiendo eso, podemos elegir, hay uno de los exámenes que van a ver que está bien corregido, dice que afecta a la transcripción y a la replicación, ambos procesos. Después, no a la traducción, porque en realidad en este punto no influye, o sea, sí sería una consecuencia, porque al no poder transcribirse el ARN mensajero, por ende no se van a poder sintetizar ni la biosíntesis de proteína, ni de traducción, ni la maduración del transcripto primario, que son procesos posteriores. Pero bueno, la respuesta correcta, lo que ella corrigió como bien, es que afecta la transcripción y la replicación del ADN, esas dos. Pregunta número 9, ciclo de Krebs. Por cada molécula de acetilcoenzima A que entra en el ciclo de Krebs, bueno, las respuestas correctas acá, esta es la número 9, a ver si la encuentro. Acá, la del ciclo de Krebs. Las respuestas correctas acá eran la D de dedo, se liberan 2 moléculas de dióxido de carbono en la siguiente vuelta, la F, se fosforila una molécula de GDP, y la H, se producen intermediarios del ciclo que son utilizados en rutas biosintéticas. Todas las demás son falsas. Perdón, la C también es correcta. Se separa un fragmento de 2 carbonos de la molécula de acetilcoenzima A resultante del ciclo anterior. Esas 4 son correctas, todas las demás son falsas, y para fundamentar esto les voy a adjuntar el PPT de la cátedra, donde ahí tienen todo el machete. Estudien de ahí porque ellas toman de lo que dan.
Pregunta número 10. Si se agrega un desacoplante a la cadena respiratoria o un preparado de mitocondria, se observa el siguiente efecto. Bueno, acá les quiero advertir que yo no tengo la verdad de la milanesa, busqué en varios libros, y si bien encuentro incluso en los PPT de la cátedra, mencionan inhibidores de la cadena transportadora y desacoplantes, pero no mencionan cómo afecta esto al consumo de oxígeno. Entendiendo que el oxígeno es el último aceptor electrónico de la cadena transportadora de electrones, si yo utilizo un inhibidor que corta el transporte de los electrones que van a ir generando esa energía y que llegan al oxígeno, yo entendería que el consumo de oxígeno va a disminuir, ¿no? Hay que ver cómo se entiende también, porque al no llegar allá, capaz que el volumen, el consumo de oxígeno aumenta. La verdad es que no lo termino de entender. Pero supongamos que si yo corto la cadena transportadora de electrones, el consumo de oxígeno aumenta, ¿no? No sé, porque al no llegar a recibir el oxígeno los electrones, como que no sigue el ciclo y queda ahí acumulado y no va para donde tiene que ir, por ende falta en algún lado, se me ocurre, ¿no? Pero lo que sí estoy segura es que al no trasladar los electrones a lo largo de la cadena, no se genera la energía necesaria para sintetizar ATPs. Entonces, si yo uso un inhibidor, no solo no van a llegar los electrones al oxígeno, sino que encima no se van a sintetizar ATPs. En cambio, si yo uso un desacoplante, la energía se genera, la parte del oxígeno me parece que se mantiene constante, no varía, pero sí se frena lo que es la producción de ATP, ¿sí? Porque no se puede utilizar la energía generada en la cadena transportadora de electrones en el otro proceso que es la fosforilación oxidativa, ¿sí? Entonces, teniendo esas ideas firmes, más o menos intento contestarlas. Y por ejemplo, acá dice, aumenta el consumo de oxígeno aunque hay una disminución en la producción de ATPs. Yo entendería que no hay una disminución en la producción. Si vos tenés un agente desacoplante, no se producen ATPs. ¿Impide el transporte de electrones? No, porque no es un inhibidor de la cadena, es un desacoplante. Después, disminuye la fosforilación oxidativa y aumenta el consumo de oxígeno. Acá otra vez menciona que disminuye la parte de la síntesis de ATP y en realidad no se estaría llevando a cabo según mi criterio. Se interrumpe el consumo de oxígeno, disminuye el consumo de oxígeno y con ello la cantidad de ATP producido, se mantiene el consumo de oxígeno pero disminuye la cantidad. Bueno, yo entendería que va esta, por ejemplo, la F. Para mí la correcta en este caso es la F, pero no tengo certeza. Y este tipo de preguntas se repite mucho. Y de esta manera terminamos este examen. Bueno, les mostraba que acá tenemos las respuestas a las preguntas 1, 2, 3, la 4 que es la de aminoácidos, y la 5 que está escrito lo mismo que les dije. Y acá está la 9, la del ciclo de Krebs, y la 10. Yo creería que la correcta es la F. Bueno, vamos rápidamente con la segunda de diciembre. La segunda de diciembre, fíjense que vuelve a mostrar el gráfico, las opciones son las mismas, ¿sí? El gráfico que no es el micaeliano, no es velocidad en función de la concentración de sustrato, sino que es concentración de producto en función del tiempo. En esta otra vez usa la del desacoplante de la cadena respiratoria, las opciones son las mismas. En esta otra vez juega con la herencia de la fenilcetonuria. Y acá sí se los hice a la resolución. A ver, vamos a ver, pregunta 3. Acá. Bueno, acá tienen un ejemplo de cómo se resuelve esto, ¿no? Dice que Juana es portadora, por eso tiene el gen anómalo está resaltado en rosa, y Juan no me dice nada, por lo tanto yo asumo que Juan es sano, no tiene ningún gen anómalo. Al hacer el entrecruzamiento de un gen de este con un gen de este, un gen de este con un gen de este, así, las 4 probabilidades, me da que el hijo de Juana y Juan va a tener un 50% de ser portador del gen, porque tiene un solo gen, pero al ser recesivo no se expresa, y un 50% de ser sano, porque no va a tener ni siquiera el gen patológico.
Después me dice que el hijo de Juana y Juan se llama Josefa y se va a casar con José, que es fenilcetonúrico, y esperan un hijo. Pero no me dice finalmente qué condición genética tiene Josefa. Entonces, tengo la chance de que sea 50% portadora o 50% sana. Para darle un poco de jugo a la cuestión, yo elegí que fuera portadora, pero ojo, porque también podemos haber elegido el 50% sano. En el enunciado, vamos a ir a ver acá. En el enunciado no lo dice, dice Juana es portadora del gen anómalo para fenilcetonuria, junto a Juan tienen una hija, la que llaman Josefa. Si Josefa tiene un hijo con José, que es fenilcetonúrico, ¿qué pasa? Pero no me dice qué condición genética heredó Josefa finalmente. Si esta o esta. Bueno, yo aclaro, porque cuando hablamos científicamente tenemos que hablar, determinar, declarar en qué condiciones estamos trabajando. Yo aclaro que supongo a Josefa como 50% de portadora. Entonces la dibujo con esta carga genética y José, que está enfermo, que tiene los dos genes, porque si está enfermo, los dos genes son patológicos. Al hacer el entrecruzamiento, el hijo de Josefa va a heredar 1 y 1, 1 y 1, 1 y 1. Y como ustedes podrán ver, acá va a tener los dos genes patológicos, acá también, y acá va a tener solo uno, que es el que aporta José. Por lo tanto, el hijo entre Josefa y José tiene el 50% de probabilidades de ser enfermo y 50% de probabilidades de ser portador. Entonces ahora resolvemos las preguntas. A ver. Resolvemos las preguntas y dice así. Acá. El hijo de Josefa y José, o sea, tiene una probabilidad del 25% de ser fenilcetonúrico. No, mentira, tiene una probabilidad del 50%. El nieto de Juana, que sería tiene una 0 probabilidad de ser fenilcetonúrico. No, porque entre un enfermo y un portador no hay chance de que haya 0 probabilidad de ser fenilcetonuria. De hecho, tiene un 50%. Después dice, Josefa tiene 50% de probabilidad de ser fenilcetonúrica, y eso es falso porque Josefa tiene 50% de ser sana y 50% de ser portadora. D, no existe ninguna probabilidad de que el nieto de Juana nazca sano. Eso es cierto, ¿sí? Porque no nace sano, tiene 50% de ser portador y 50% de ser enfermo. E, el hijo de Josefa y José tiene una probabilidad del 75% de ser portador del gen anómalo. Esto es falso, tiene un 50%. F, Josefa y su hijo tienen la misma probabilidad de ser portadores, y esto es correcto, 50%. G, Josefa tiene 50% de probabilidades de ser portadora del gen anómalo, eso es cierto. ¿Sí? ¿Se entendió cómo se resolvió esto? Acá en vez de hacer uno, tenés que hacer 2 entrecruzamientos para ver las probabilidades tanto de Josefa como del hijo. Acá está el mismo ejercicio de las proteínas. Agárrense del otro final que lo tiene bien resuelto porque en este está mal contestado. Acá está de vuelta la pregunta de la ARN polimerasa bacteriana y fíjense que era lo que yo les decía, que la respuesta correcta es transcripción y replicación del ADN, y acá está bien, ¿sí? Después está de nuevo la pregunta de los aminoácidos, que ya les di los tips para responderla. La pregunta del fragmento de ADN que sirvió de molde para este RNA mensajero, también ya les di los tips. Acá está de nuevo el organismo eucariota que tiene alterados los RNA de transferencia para metionina y cuál es la respuesta correcta. El ejercicio de hipoalbuminemia de nuevo. Y acá ciclo de Krebs nuevamente, ¿sí? Con las mismas opciones y todo. Hasta ahí llegamos. Bueno, ahí tienen todos los machetes. Eso sería la 2ª de diciembre. Y ahora vamos con la 1ª de febrero, que fue distinta a todas, ¿sí? A ver, primera pregunta.
La primera pregunta era corregir el texto. Y esto es larguísimo. Acá tienen la parte 1 y en la parte B van a tener la parte B de esta respuesta. Tuve que reescribir todo el texto porque tiene 1,5 millones de errores. Si ustedes tienen bien estudiada la parte de proteínas, de síntesis de proteínas, de enzimas, de cinética enzimática, todo lo que es la estructura y lo que es la funcionalidad, lo van a poder responder. Pero bueno, este texto que está escrito a mano por mí, está bien escrito. Esta es la segunda parte, así que se los voy a mandar para que lo lean con más calma. O si no, sencillamente pueden pausar el video y leerlo. También es una opción. La pregunta, a ver, fíjense que acá me faltan un par, pero estas son las que me mandaron, porque fue completamente distinto y había más cosas a desarrollar. Pregunta número 6, acá empieza la pregunta número 6, donde dice que se desea estudiar el efecto de un nuevo compuesto para ver qué efecto causa en la mitocondria. Y primero te dice, esto es una pregunta clásica, ¿qué esperaría encontrar si incubamos a la mitocondria con piruvato? Y entonces se producen 15 ATPs, ¿sí? Esto es en condiciones normales de aerobiosis, ¿sí? Y como tenemos mitocondria y tenemos piruvato, 10 puntos porque el piruvato se transforma en acetilcoenzima A y después esa acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs y también tenemos las enzimas como para hacer la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa y obtenemos 15 ATPs por cada molécula de piruvato. Eso en condiciones normales. Después el segundo grupo, la segunda prueba, es ya con la mitocondria, el piruvato y este compuesto en estudio, y te dice que se produce una acumulación de compuestos reducidos, NADH y FADH, que además no se producen ATPs, y te dice que sugieras qué proceso podría estar ocurriendo ahí, y claramente se trata de un inhibidor, ¿sí? De la cadena transportadora de electrones, entonces ahí sí no estarían pudiendo trasladarse los electrones hacia el receptor final que es el oxígeno y por tanto tampoco se estarían pudiendo sintetizar los ATPs. En la segunda parte, no. En la segunda parte, dale, acá. Termina de decir eso. Y en el punto 3 dice, ¿qué hubiera pasado si en el punto 1, en vez de incubar piruvato con la mitocondria, se hubiera puesto glucosa? Entonces ahí hay que aclararle que no hubiéramos tenido ningún producto, ya que las enzimas para la glucólisis se encuentran en el citosol y no en la mitocondria, y por lo tanto no tendríamos enzimas para transformar la glucosa en piruvato y no habría piruvato que se transforme en acetilcoenzima A para luego ingresar al ciclo de Krebs, por lo tanto no tendríamos ningún producto. Acá hay una pregunta número 8 en función de también los portadores del gen anómalo, siempre hablando de fenilcetonuria, ¿sí? Y también tienen otro entrecruzamiento, analícenlo, pero es la misma lógica, ¿sí? Y acá les mencionaba que en la pregunta número 10 aparece otra vez lo de reacciones acopladas. Fíjense que el enunciado es el mismo, solo que lo plasma de manera diferente, pero la respuesta está bien explicada en la foto anterior, donde también les expliqué que las reacciones acopladas tienen que compartir intermediarios y que el delta G total tiene que ser negativo, independientemente de si los individuales son positivos o negativos. ¿Sí? ¿Qué más? La última pregunta que me quedó sin responder de este final, que es larguísimo, el de febrero, que era más a desarrollar que otra cosa, es esta que dice escribir un texto coherente utilizando las siguientes palabras. De todos modos, nada, sería un poco largo como el punto 1, porque hay que meter todas estas palabritas. AUG es la secuencia aminoácidica para la metionina, que es el primer aminoácido de todas las proteínas. CAP, ahora no recuerdo qué es, pero tendría que buscar en el libro de genética. Translocación es el último paso de la síntesis de proteínas. Cuando ya se terminó de sintetizar en el ribosoma, como que la suelta y la deja libre en el citoplasma. Ese es el proceso de translocación. Anticodón, bueno, codón, anticodón, bidireccional, splicing, tiene que ver todo con cebador, nucleócido trifosfato es un nucleótido.
3', 5', bueno, antiparalelas, las cadenas del ADN, UGA es uno de los de terminación, pirimídica, las bases pirimídicas, secuencia de ADN, de ARN, ARN polimerasa, que es la que tanto venimos nombrando, que es la que empieza a sintetizar el ARN mensajero, y también es la ADN primasa, que es la que pone los primers en la duplicación del ADN. Bueno, triplete es lo mismo que un codón, código genético, metionina, Okazaki, aminoacil, RNA T sintetasa, que es la enzima que activa a los tripletes, ¿sí? Para que se vaya haciendo la traducción de proteínas. O sea, se puede hacer un texto con todo esto. Hoy yo no tuve tiempo, pero hay que más o menos hay que tocar los 3 grandes procesos genéticos, describir la replicación, la transcripción y la traducción, y de esa manera abarcamos todos estos términos. Bueno, creo que ya estaríamos. Acá está el ejercicio que les decía, y acá está bien respondido. Y no hay más. Les envío este video y a su vez les adjunto en el mail los PPTs de la cátedra, como para que vean de dónde lo saqué y puedan chusmear un poquito más antes del 23, para que la idea es que lleguen lo mejor preparados posibles. Espero que esto les sirva. Yo la verdad que ya no doy más y nos estaremos viendo. Espero que me den la buena noticia de que aprobaron el día jueves. Les mando un abrazo y nos estamos viendo.